Érase una vez un rey tan poderoso que su nombre resonaba en todos los rincones del mundo conocido. Se llamaba Nabucodonosor y gobernaba la magnífica Babilonia, una ciudad llena de vida, con sus altas murallas de ladrillos de colores y jardines colgantes que parecían tocar el cielo. La gente lo miraba con una mezcla de miedo y admiración, ya que su ejército era invencible y conquistaba tierras lejanas, trayendo riquezas y glorias a su nación. Los arquitectos de Babilonia eran verdaderos genios, construyendo maravillas que desafiaban la imaginación, como templos grandiosos y palacios espléndidos, convirtiendo a la ciudad en un símbolo de grandeza y esplendor entre todas las civilizaciones. Pero, detrás de toda esa fuerza y poder, había un hombre que, con el tiempo, se olvidó de que no siempre es bueno ser tan orgulloso. La historia de Nabucodonosor, contada en las páginas de las Escrituras, no es solo sobre conquistas y triunfos, sino también sobre los conflictos más profundos del alma humana. Es una lucha entre el orgullo que puede cegar y la humildad que trae sabiduría, entre la fuerza de los hombres y la soberanía de Dios, que es mayor que todo. Nabucodonosor fue elegido por Dios para traer juicio sobre varias naciones, incluido el pueblo de Israel. Se sentía poderoso, pero también enfrentó momentos en los que tuvo que confrontar su propia insignificancia ante el Creador. La historia nos cuenta que, un día, se encontró en una situación humillante, pasando de un majestuoso trono de oro a arrastrarse por el suelo como un animal, perdiendo todo lo que había conquistado. Esta transformación fue una gran enseñanza, mostrando que, incluso el rey más poderoso, puede ser recordado de su fragilidad y de la necesidad de volverse hacia Dios. Mientras tanto, en una noche tranquila y estrellada en las llanuras de Mesopotamia, en una casa rodeada de altos muros de barro, estaba ocurriendo un evento extraordinario. El viento soplaba suavemente por las orillas del río Eufrates, trayendo consigo el dulce aroma de las flores y el sonido de las celebraciones que resonaban por la ciudad. Aquella no era una noche cualquiera, era la noche en que nació el heredero del rey Nabucodonosor. El niño, envuelto en finos pañales, trajo alegría y esperanza a todos a su alrededor. Su nombre, Nabucodonosor, cargaba la promesa de un gran legado. Desde pequeño, el niño fue enseñado sobre la grandeza de su linaje y las responsabilidades que vendrían con el trono. Creció a la sombra de un imperio, aprendiendo sobre política, estrategia y las historias de sus antepasados. Pero, a medida que pasaban los años, también aprendería que ser un líder no se trataba solo de poder, sino de cuidar a su pueblo y respetar a quienes lo rodeaban. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que, incluso en medio de toda la riqueza y el poder, la verdadera grandeza proviene de la humildad y de la capacidad de aprender de los errores. Si te fascinan las historias de valentía, desafíos y redención, suscríbete al canal y activa el timbre de notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta emocionante aventura. Mientras crecía, pocas personas podían imaginar quién sería Nabucodonosor. Estaba rodeado de historias increíbles de conquistas y glorias, contadas en cada rincón de Babilonia. Su padre, Nabopolassar, era un gran líder que había liberado la ciudad del dominio asirio, derrotando a un imperio que parecía imposible de vencer. Los babilonios celebraban la libertad con fiestas vibrantes, danzas en las calles y banquetes repletos de delicias. Ahora, Nabopolassar soñaba con transformar Babilonia en un lugar tan poderoso que todos los pueblos le tendrían miedo y respeto. Desde pequeño, Nabucodonosor, con sus ojos brillantes y mente ágil, estaba siendo moldeado para ayudar a convertir ese sueño en realidad. Era un niño curioso, siempre haciendo preguntas y observando todo a su alrededor. En las bulliciosas calles de Babilonia, donde los mercaderes vendían especias exóticas, como canela y pimienta, y los artesanos trabajaban incansablemente para crear hermosos objetos de cerámica y joyas, Nabucodonosor se destacaba. Se mezclaba con las multitudes, escuchando historias fascinantes de los viajeros que pasaban por allí y aprendiendo de los escritos de los sabios que decoraban las paredes de las escuelas. Cada día, su ambición brillaba en cada gesto, como si ya tuviera la certeza de que estaba destinado a algo grandioso. Sabía que el mundo era vasto y peligroso, y que solo los más fuertes podrían gobernar. Con el paso de los años, su fuerza física crecía junto con sus habilidades de liderazgo. Comenzó a recibir entrenamiento en artes marciales, aprendiendo a luchar y a manejar la espada con destreza, mientras también estudiaba tácticas de guerra y diplomacia. Poco a poco, asumía roles más importantes al lado de su padre, observando las reuniones del consejo y absorbiendo las estrategias que ayudaban a mantener el reino seguro. Entonces, un día, todo cambió. La noticia de la muerte de Nabopolassar llegó como un rayo,
trayendo una ola de tristeza y preocupación. El joven heredero se encontró ante un trono poderoso, pero rodeado de enemigos e incertidumbres. La gran pregunta que flotaba sobre Babilonia era, ¿sería capaz de ser tan bueno como su padre? Las voces de la ciudad murmuraban, y el clima era de expectativa y miedo. Pero Nabucodonosor no tenía dudas. El peso del trono no lo asustaba, por el contrario, estaba decidido a honrar el legado de su padre. Más allá de lo que ya conocía, algo más lo esperaba más allá de las fronteras del reino. La coronación de Nabucodonosor fue un espectáculo increíble. El sol brillaba intensamente, reflejando su luz en las torres doradas de Babilonia, que parecían brillar aún más en ese día especial. La ciudad estaba adornada con tapicerías coloridas y flores, y el aroma de incienso llenaba el aire. Cuando el joven príncipe subió al trono, la multitud se reunió alrededor del palacio, gritando el nombre del nuevo rey con entusiasmo y esperanza. Trompetas sonaron, anunciando el comienzo de una nueva era. Los niños danzaban en las calles, y los viejos sabios asintieron con respeto, reconociendo que un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en la historia de Babilonia. Sin embargo, incluso en medio de toda la celebración, Nabucodonosor sabía que esa alegría también ocultaba desafíos difíciles. La responsabilidad de gobernar un imperio joven estaba ahora en sus manos. Era el soberano de una nación llena de potencial, pero también rodeado de naciones que podrían ver su juventud como una debilidad. Con coraje y determinación, Nabucodonosor estaba listo para enfrentar los desafíos que vendrían, soñando con hacer historia y dejar un legado que sería recordado por generaciones. Y así comenzaba la jornada de un rey que soñaba con construir un imperio que resonaría en todo el mundo. Nabucodonosor estaba enfrentando rivales y enemigos que estaban listos para atacar tan pronto como encontraran una debilidad. Poco después de comenzar su reinado, tuvo su primer gran desafío. Al norte, los sobrevivientes del poderoso ejército asirio, ahora aliados con los egipcios, marchaban hacia Carquemis, una ciudad estratégica que controlaba las rutas comerciales que conectaban varias regiones. Esta ciudad era vital para el comercio y la economía, y los enemigos de Nabucodonosor aún no aceptaban que Babilonia se había vuelto tan fuerte, representando una amenaza directa a su dominio. Nabucodonosor sabía que no podía esperar para mostrar su fuerza y consolidarse como el líder que era. Necesitaba derrotar a aquellos que se atrevían a desafiar a Babilonia. Con el fuerte y poderoso sonido de los tambores de guerra resonando por toda la tierra, como un llamado a la acción, partió hacia la batalla, liderando a su ejército con valentía y determinación. Bajo su mando, los soldados marchaban en perfecta disciplina, atravesando ríos y desiertos, enfrentando las dificultades del camino sin dudar. La determinación de Nabucodonosor ardía en su corazón, y estaba decidido a demostrar que era digno del trono. Carquemis sería el escenario de una de las batallas más importantes de su vida, y la expectativa flotaba en el aire. Cuando finalmente comenzó el combate, el joven rey demostró al mundo de lo que era capaz. Comandaba a sus tropas con la habilidad de un general experimentado, calculando cada movimiento y ataque con una precisión impresionante. En el calor de la batalla, con el polvo levantándose a su alrededor y los gritos de guerra resonando, Nabucodonosor parecía ser una fuerza de la naturaleza, invencible y audaz. Su presencia inspiraba a sus soldados, y ellos luchaban con valentía a su lado. Con su liderazgo, los egipcios y asirios fueron derrotados de manera aplastante, forzados a retirarse en desorden. El campo de batalla se llenó de gritos y aplausos de los soldados babilonios, que celebraban la victoria. Esta conquista no solo garantizó el control de Carquemis, sino que también solidificó el dominio de Babilonia sobre toda la Mesopotamia. Más importante aún, transformó a Nabucodonosor en una leyenda viva, un héroe que sería recordado por generaciones. Cuando volvió a Babilonia, la ciudad estaba de fiesta. Las calles estaban adornadas con flores y banderas, y la gente bailaba y cantaba en celebración. Nabucodonosor ya no era solo el hijo de Nabopolassar, era Nabucodonosor, el conquistador, el rey que doblegaba naciones a su voluntad. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba su victoria con alegría, él ya miraba hacia el horizonte, sintiendo que había algo más allá de sus conquistas. Había un deseo insaciable dentro de él, una ardiente voluntad de expandir su reino y construir algo que el mundo nunca olvidaría. Soñaba con dejar una marca indeleble en la historia, algo de lo que se hablara y recordara por todos. El eco de la victoria en Carquemis aún resonaba por toda Babilonia cuando Nabucodonosor volvió su mirada hacia una pequeña, pero persistente nación al oeste, Judá. Judá estaba situada entre grandes imperios,
como un oasis en medio de un desierto de poder y ambición. Esta nación se había convertido en un punto estratégico de interés para Babilonia, pero también era una fuente constante de resistencia. Gobernada por reyes que oscilaban entre lealtades hacia Egipto y Babilonia, Judá era como una herida abierta en el dominio de Nabucodonosor. Sabía que necesitaba cerrarla para garantizar la seguridad de su imperio y solidificar su legado como un gran conquistador. Con la determinación ardiendo en su corazón, Nabucodonosor comenzó a planear su próxima campaña, soñando con un futuro donde su nombre sería recordado no solo como un rey, sino como un verdadero conquistador que unió naciones bajo su dominio. La historia de Babilonia aún estaba escribiéndose, y él estaba decidido a ser el autor de los próximos capítulos. El momento de actuar llegó en 597 a.C., cuando Joacim, el rey de Judá, decidió desafiar la fuerza imbatible de Babilonia. Él creía que podía resistir al gran Nabucodonosor, pero esta decisión tendría consecuencias drásticas. Nabucodonosor, al enterarse de la rebelión, no perdió tiempo y rápidamente movilizó a sus tropas, llevándolas en una imponente marcha directamente hacia Jerusalén. El ejército babilónico, con sus armaduras brillantes y estandartes ondeando, era una visión aterradora, y lo que siguió fue un cerco que duró meses. Durante este cerco, la ciudad de Jerusalén enfrentó enormes dificultades. Los suministros comenzaron a escasear y el hambre empezó a afectar a la población. Las murallas de la ciudad, que antes eran un símbolo de protección, ahora parecían una prisión. Los ciudadanos vivían con un miedo constante, escuchando los tambores de guerra y los gritos de batalla que resonaban a lo lejos. Cuando Nabucodonosor finalmente logró entrar por las puertas de la ciudad, hizo que fuera claro que desobedecer a Babilonia tendría un alto precio. Joacim fue capturado y llevado cautivo, y poco después, su sucesor, Joaquín, tuvo el mismo destino. Para Nabucodonosor, conquistar Jerusalén no era solo una cuestión política, era un poderoso aviso para el mundo. Quería que todos supieran que ninguna nación, por pequeña que fuera, podría escapar de su dominio. Con esto en mente, decidió saquear el templo de Salomón, el corazón espiritual del pueblo de Judá. El templo, con sus paredes revestidas de oro y sus tesoros sagrados, era un símbolo de la devoción y la riqueza de la nación. Nabucodonosor llevó todos los tesoros a Babilonia como un trofeo de su victoria, un recordatorio de que él era el verdadero gobernante. Pero quizás el acto más impactante de Nabucodonosor fue la deportación de miles de judíos al exilio. Llevó a líderes, artesanos y jóvenes prometedores, como Daniel, que más tarde se convertiría en una figura muy importante en la historia. Estos jóvenes eran el futuro de Judá, y al llevarlos a Babilonia, Nabucodonosor no solo debilitó a la nación, sino que también trajo talentos y habilidades a su propia ciudad. Incluso con Jerusalén bajo su control, Nabucodonosor sabía que no podía confiar totalmente en la lealtad de Judá. Así que nombró a Sedequías como rey, esperando que mantuviera el orden bajo el dominio babilónico. Sin embargo, Sedequías también desafió el poder del conquistador. Creía que podría maniobrar políticamente y buscar alianzas con Egipto, lo que llevó a Nabucodonosor a decidir regresar, en 586 a.C., una vez más, determinado a mostrar su fuerza. Esta vez, no estaba dispuesto a dejar nada en pie. Con una estrategia metódica, sus ejércitos cercaron Jerusalén nuevamente, y la ciudad fue asolada por la destrucción. Las casas fueron quemadas, las murallas se derrumbaron y el templo, que era el orgullo del pueblo, fue reducido a cenizas. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor abandonaron Judá, no había duda sobre quién era el gobernante del mundo. Pero para el rey, la destrucción de Jerusalén era solo un paso hacia un objetivo aún mayor. Regresó a Babilonia triunfante, pero sus ojos no estaban fijos en el pasado. En su mente, había una visión grandiosa, una idea tan poderosa que no sería solo un símbolo de poder, sino una prueba de que él, Nabucodonosor, era un gobernante elegido por los dioses para moldear el destino del mundo. Babilonia, bajo su mando, no sería solo la capital de un imperio, sería el centro del universo conocido. Las calles de la ciudad hervían de actividad, llenas de trabajadores venidos de todos los rincones del imperio. Había desde esclavos de tierras conquistadas hasta artesanos altamente calificados, todos contribuyendo a la grandeza de la ciudad. Las plazas estaban repletas de comerciantes vendiendo especias exóticas, tejidos coloridos y joyas brillantes, mientras los sonidos de los herreros y artesanos creaban una sinfonía de progreso. Nabucodonosor soñaba con construir una ciudad que fuera más que un mero centro de poder. Quería que Babilonia fuera un lugar donde la cultura, el arte y la religión florecieran.
Se dedicó a embellecer la ciudad con jardines colgantes, palacios grandiosos y templos magníficos, transformándola en una maravilla del mundo antiguo. Cada día era una nueva oportunidad para construir algo increíble, y Nabucodonosor estaba decidido a dejar su huella en la historia, haciendo de Babilonia el corazón palpitante de un imperio que sería recordado por generaciones. Nabucodonosor estaba decidido a transformar Babilonia en una ciudad increíble, y supervisaba cada detalle de su grandiosa visión, como un capitán que dirige a su equipo en un gran juego. Las murallas de la ciudad eran tan altas e imponentes que parecían tocar el cielo. Estaban hechas de ladrillos de barro cocido, cuidadosamente moldeados y apilados uno sobre otro, creando una fortaleza que protegía a los ciudadanos de cualquier invasión. Bajo sus órdenes, Babilonia se convirtió en un lugar de esplendor, con templos que brillaban al sol como si estuvieran hechos de oro puro y palacios adornados con joyas preciosas que relucían como estrellas. El rey no escatimó esfuerzos para embellecer el templo dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. Hizo que artesanos y trabajadores de todo el imperio se unieran para crear algo magnífico. El templo, con sus columnas majestuosas y paredes decoradas con elaboradas esculturas, se erguía en el corazón de la ciudad, atrayendo visitantes de tierras lejanas. Nabucodonosor quería que todos vieran la grandeza de Babilonia y la reverencia que su pueblo tenía por sus dioses. Uno de los proyectos más impresionantes fue la reconstrucción de la famosa Torre de Etemenanki, conocida por muchos como la Torre de Babel. Esta torre fue hecha en una escala tan grandiosa que parecía querer alcanzar las nubes. Con sus pisos elevados y escaleras en espiral, la torre simbolizaba la ambición y el poder de la ciudad. Las personas que la veían de lejos podían notar la inmensidad de la obra, que se destacaba contra el cielo azul. Pero quizás la realización más fascinante de Nabucodonosor fueron los jardines colgantes, una verdadera maravilla del mundo antiguo. Él creó estos jardines para agradar a su esposa, Amitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Los jardines colgantes eran una obra maestra de ingeniería, con terrazas elevadas que se alzaban una sobre la otra, repletas de plantas exuberantes y flores coloridas. Para irrigar los jardines, Nabucodonosor implementó un sistema innovador de canales y bombas que traía agua del río Eufrates hasta las terrazas. El perfume de las flores exóticas se mezclaba con el suave sonido de las fuentes de agua, creando un oasis refrescante en medio del calor árido de Mesopotamia. Se decía que, al caminar entre las plantas y los árboles frutales, Amitis podía olvidar su nostalgia. Los visitantes que llegaban a Babilonia quedaban maravillados, como si hubieran entrado en un cuento de hadas, admirando la habilidad que parecía haber dado vida a esos jardines. Pero, para Nabucodonosor, cada piedra colocada y cada estructura erguida significaban más que belleza o lujo. Era la construcción de su legado. Mientras observaba cómo su ciudad cobraba forma, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Babilonia era gloriosa, pero se preguntaba, ¿podría ser eterna? Quería que su ciudad resistiera al paso del tiempo y fuera recordada por generaciones. Las noches tranquilas de Nabucodonosor empezaron a ser invadidas por sueños extraños, como mensajes misteriosos que no podía entender. Una de esas visiones era especialmente perturbadora. Veía una estatua gigantesca, poderosa e imponente, hecha de diferentes materiales. La cabeza era de oro puro, brillando con una luz radiante, los brazos y el pecho eran de plata, reluciendo con suavidad, el vientre y los muslos eran de bronce, firmes y resistentes, las piernas eran de hierro, fuertes e inquebrantables, y los pies eran una mezcla frágil de hierro y barro, como si la estatua estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Y, de repente, una piedra, que no había sido cortada por manos humanas, golpeaba los pies de la estatua, destruyéndola completamente. La estatua se desmoronaba en 1000 pedazos, y los fragmentos caían al suelo con un estruendo ensordecedor. Mientras la piedra crecía, se transformaba en una gran montaña que dominaba la tierra, erigiéndose majestuosa e imponente contra el cielo. Esta visión lo dejaba intrigado y preocupado, como si fuera una señal de que algo muy importante estaba por venir. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía hacer? Estas preguntas lo acompañaban mientras continuaba trabajando incansablemente para construir la ciudad de sus sueños, deseando que su Babilonia fuera no solo un lugar de belleza, sino también un símbolo de poder duradero. Nabucodonosor se despertaba, sudando frío, y a pesar de ser tan poderoso, había algo en un sueño que lo hacía sentirse pequeño e impotente. Intentó preguntar a sus sabios, magos y astrólogos sobre lo que eso significaba, pero nadie podía descifrar el misterio, y eso solo aumentaba su angustia.
Fue entonces cuando alguien mencionó a Daniel, un joven cautivo de Judá que era conocido por su sabiduría especial y su habilidad para interpretar sueños. Reacio, pero sin saber a quién más recurrir, Nabucodonosor decidió llamar a Daniel. Cuando el joven entró, parecía tan tranquilo, en contraste con la agitación del momento. Daniel explicó que la interpretación del sueño no venía de él, sino del Dios Altísimo. El rey, curioso y ansioso, escuchó atentamente mientras Daniel comenzaba a revelar el significado de la estatua del sueño. La cabeza de oro representa a usted, oh rey, y su reino glorioso, comenzó Daniel, con una voz firme. Pero continuó diciendo que, después de su dominio, surgirían otros reyes, cada uno inferior al anterior. Sin embargo, el destino final estaría marcado por una piedra que destruiría todos los reinos y se convertiría en un reino eterno, establecido por Dios. Las palabras de Daniel impactaron profundamente a Nabucodonosor. Por primera vez, se dio cuenta de que su imperio, tan grande y esplendoroso, no duraría para siempre. La idea de ser solo una parte de un plan mayor lo inquietaba aún más. Estaba acostumbrado a moldear su propio destino, y la noción de que un poder mayor lo controlaba era difícil de aceptar. Aún así, reconoció la sabiduría de Daniel y decidió promoverlo a una posición de destaque. Pero en el fondo de su corazón, Nabucodonosor no estaba listo para aceptar que alguien o algo pudiera ser más grande que él. Sentía que necesitaba reafirmar su gloria de alguna manera, y una idea grandiosa comenzó a tomar forma en su mente. La inquietud que el sueño había dejado no desapareció, al contrario, parecía crecer como una sombra dentro de él, alimentando un deseo insaciable de mostrar su grandeza al mundo. Fue entonces cuando decidió construir algo que sería más que una simple demostración de poder. Sería una declaración al mundo de que él era invencible e inmutable, por encima de cualquier profecía. Con ese pensamiento, ordenó la construcción de una inmensa estatua de oro macizo, algo tan grandioso que todos pudieran ver y admirar, una verdadera obra maestra que reflejara su majestad. Esta estatua sería un símbolo de su fuerza y de su determinación de permanecer en la cima, sin importar lo que el futuro pudiera traer. Nabucodonosor decidió construir una estatua gigante que brillaría bajo el sol abrasador de Babilonia. La hizo en una gran llanura, donde todos podrían verla a kilómetros de distancia. La estatua era tan impresionante, con su oro reluciente, que parecía casi viva cuando la luz del día la iluminaba. Cuando la construcción se finalizó, el rey emitió un decreto. Todos, sin excepción, debían postrarse ante la estatua como señal de respeto. Para él, esto no era solo una cuestión de adoración, era una prueba de lealtad total a su poder. Quien desobedeciera enfrentaría una terrible pena, ser arrojado a una hoguera ardiente. Un destino que pocos se atreverían a enfrentar. El día de la dedicación de la estatua llegó, y una multitud se reunió en la llanura. Instrumentos musicales sonaban en armonía, marcando el momento en que todos debían arrodillarse. Pero, en medio de la multitud, 3 jóvenes se mantuvieron de pie, desafiando abiertamente la orden del rey. Sadraque, Mesque y Abednego, jóvenes de Judá que servían en la corte de Nabucodonosor, se negaron a adorar la estatua. Declararon su fidelidad solo al Dios de Israel. La noticia llegó rápidamente a los oídos del rey, y su reacción fue inmediata y furiosa. Nabucodonosor ordenó que los 3 jóvenes fueran traídos ante él. Con la voz llena de ira, los confrontó y les dio una última oportunidad para que se inclinaran ante la estatua, pero ellos se mantuvieron firmes. El Dios a quien servimos puede liberarnos de la hoguera, oh rey, le dijeron. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses. La furia de Nabucodonosor no tenía límites. Ordenó que la hoguera se calentara 7 veces más de lo normal, y los jóvenes fueron arrojados al fuego. La hoguera estaba más caliente que nunca, y el calor era tan intenso que los soldados encargados de lanzar a Sadraque, Mesque y Abednego al fuego murieron al acercarse a las llamas. Nabucodonosor, sentado en su trono, observaba con los ojos fijos, esperando ver a los 3 jóvenes ser consumidos. Para él, esto no era solo un castigo, sino una demostración de que su voluntad era soberana y que nadie podía desafiarlo sin enfrentar las consecuencias. Pero, mientras el fuego rugía, algo extraño ocurrió. Los consejeros a su alrededor comenzaron a susurrar inquietos. Nabucodonosor se levantó de su asiento, frunciendo el ceño, porque algo en la hoguera llamó su atención. Se acercó, mirando más de cerca, y lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. ¿Cuántos hombres hemos lanzado al fuego?, preguntó con voz grave y temblorosa. 3, oh rey, respondieron sus siervos, igualmente perplejos.
Nabucodonosor señaló hacia la hoguera, con los ojos abiertos de incredulidad. Entonces, ¿por qué veo 4? Y el cuarto parece ser como un hijo de los dioses. Quedó maravillado, sin poder creer lo que estaba sucediendo, y la situación tomó un giro inesperado. Dentro de la hoguera, Sadraque, Mesque y Abednego estaban de pie, tranquilos y serenos, caminando lentamente en medio de las llamas. Lo que llamaba aún más la atención era una figura que los acompañaba, brillando como si estuviera hecha de pura luz. Las llamas, que deberían haber sido su destrucción, no los tocaban. Sus ropas no se quemaban y ni siquiera el olor a humo los envolvía. Nabucodonosor, que observaba todo con miedo y asombro, gritó: Sadraque, Mesque y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí. Los 3 jóvenes salieron de la hoguera, caminando lentamente. Los oficiales y gobernadores se acercaron para examinarlos, incrédulos, porque no había una sola marca de quemadura en ellos. Era como si el fuego nunca hubiera existido. El silencio fue roto por la voz de Nabucodonosor, que ahora estaba llena de reverencia. Bendito sea el Dios de Sadraque, Mesque y Abednego, que envió su ángel y los libró. No hay otro Dios que pueda salvar así. A pesar del milagro que presenció en la hoguera, Nabucodonosor aún llevaba el peso de su soberbia. Reconocía el poder del Dios de los jóvenes, pero en el fondo de su corazón, creía que su propia gloria y las maravillas que había construido eran la prueba de su grandeza. Babilonia era el reflejo de su poder, un imperio que él había moldeado con manos firmes y una ambición incesante. Pasaron meses y el rey continuaba expandiendo su ciudad, haciéndola cada vez más magnífica. Una noche, mientras caminaba por las terrazas de su palacio, mirando las murallas que parecían tocar el cielo y los jardines que hacían que su ciudad pareciera un paraíso, habló en voz alta, como si desafiara a los cielos: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi fuerza y para la gloria de mi nombre? Pero antes de que pudiera terminar su declaración, algo inesperado ocurrió. Una voz, como un trueno, resonó en su mente, clara e inconfundible: «Oh Nabucodonosor, tu autoridad ha sido quitada de ti. Serás expulsado entre los hombres, vivirás con los animales y comerás pasto como los bueyes. Así será hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere». En el mismo instante, Nabucodonosor sintió que su mente cambiaba. Gritó, pero su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. La transformación estaba comenzando, y él estaba a punto de enfrentar un viaje muy diferente al que imaginaba. Nabucodonosor, que antes era un rey orgulloso, vio cómo su postura se transformaba. Huía al campo, como un hombre perdido, sin saber a dónde ir. Durante 7 años, vivió como un animal, comiendo lo que encontraba en el suelo y durmiendo al aire libre. Sus ropas se deshicieron, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas parecían garras de pájaro. Mientras los días se convertían en años, el gran rey de Babilonia fue reducido a nada. Pero incluso en medio de su locura, algo comenzó a cambiar. Empezó a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba en las conquistas o en las riquezas de su reino, sino en algo mucho más grande, algo que había ignorado durante tanto tiempo. Entonces, en un momento simple pero lleno de significado, Nabucodonosor levantó los ojos hacia el cielo. Después de años viviendo como un animal, algo en su corazón se rompió. Ya no era el rey arrogante que se jactaba de sus logros, ni el hombre que creía ser invencible. Estaba ante lo que quedaba de sí mismo, reducido a lo que realmente era, una creación en las manos del Altísimo. En ese instante, su cordura regresó. Era como si una niebla se hubiera disipado, y finalmente pudiera ver la realidad. Sus primeras palabras fueron de reconocimiento, no de su fuerza, sino de la fuerza de Dios. Declaró que el Altísimo reina sobre todos los reinos y que su soberanía nunca será desafiada. Cuando volvió a su trono, Nabucodonosor ya no era el mismo. Había aprendido que el verdadero poder no está en manos de los hombres, sino en aquel que gobierna sobre todo. La historia de Nabucodonosor nos enseña que la soberbia puede cegarnos ante las verdades más simples. Por mucho que logremos grandes hazañas, nada se compara a la majestad de Dios. La humillación que enfrentó fue un recordatorio de que la gloria del hombre es pasajera, pero la de Dios es eterna. Nabucodonosor dejó un legado que no fue solo de conquistas o construcción de imperios, sino de un aprendizaje profundo. Nos muestra que incluso en medio de la caída, hay redención. Cuando reconocemos nuestra fragilidad y nos volvemos hacia el Creador, encontramos la verdadera restauración. Así,
El rey que caminó entre los mayores conquistadores de la historia terminó su viaje con una lección importante grabada en su corazón.